Este es el momento en Oak Island que la gente ha estado esperando no solo durante meses, sino durante años. Rick Lagina se detiene en un punto concreto de la isla, el lugar exacto donde los escáneres han revelado algo que ha dejado atónito a todo el equipo. Bajo la superficie hay algo inusual, algo que no pertenece a la tierra ni a la piedra ordinarias. A medida que los datos fluyen por los monitores, las lecturas de densidad del suelo se disparan de repente. Las cifras saltan de una forma que hace detenerse incluso a los expertos más avezados. No se trata de una fluctuación natural, no es geología aleatoria. Es una señal clara de que debajo se esconde algo importante, algo sólido, algo colocado intencionadamente. Cuando Rick hace un gesto hacia el suelo, la atmósfera cambia instantáneamente. La sorpresa se extiende por los rostros. La tensión aprieta todas las expresiones. Los latidos del corazón se aceleran. El escáner revela una estructura densa y bien definida situada a unos 3 o 4 metros bajo la superficie. Según los expertos, no se trata de escombros ni de una formación derrumbada. Parece ser una cámara sellada oculta deliberadamente hace cientos de años. Y lo que realmente estremece al equipo es el valor estimado vinculado a lo que puede esconderse en su interior. Alrededor de $300 millones. Esta zona nunca ha sido excavada adecuadamente. Hasta ahora ha permanecido intacta, evitada, circunvalada o simplemente inalcanzable. Eso significa que lo que hay debajo probablemente nunca ha sido perturbado por manos humanas. Precisamente por eso, el equipo procede con tanta cautela. Oak Island ha demostrado una y otra vez que cuanto más se acerca uno a la verdad mayor es el peligro. Las inundaciones se han tragado túneles sin previo aviso. Los derrumbamientos han borrado meses de progreso en cuestión de segundos. Y esa fuerza inexplicable, la que ha detenido a tantos antes, todavía se cierne en el fondo. La cuestión ya no es qué hay ahí abajo, sino si el equipo será capaz de sacarlo a la superficie, o si el misterio permanecerá enterrado para siempre fuera de nuestro alcance. Y para los que sigan con atención, no se trata de un capítulo más, sino que podría ser la mayor revelación de Oak Island hasta la fecha. Hoy en día, el nombre de Rick Lagina es inseparable del misterio de Oak Island. Lo que el mundo desechó en su día como una leyenda inacabada, Rick lo convirtió en una misión para toda la vida. Hace años, cuando los escépticos se reían e insistían en que nunca se encontraría nada, Rick no vaciló. Para él, nunca se trató solo del tesoro, sino de la verdad. Excavación tras excavación, temporada tras temporada. Cada vez que el progreso parecía posible, algo salía mal. Los túneles se inundaban sin previo aviso. Los muros se derrumbaban. Los equipos fallaban en los peores momentos. Un obstáculo tras otro empujaba a los equipos a abandonar y marcharse. Muchos lo hicieron. Rick no. Su rostro mostraba agotamiento, pero su fe nunca se desvaneció. Estaba convencido de que Oak Island albergaba algo significativo, algo real, algo que merecía la pena por cada contratiempo. Para Rick, este viaje ha sido siempre tan emocional como científico. Invirtió enormes cantidades de tiempo, dinero y sacrificio personal en esta búsqueda. Hubo momentos en los que parecía el final, en los que todo parecía perdido. Sin embargo, cada vez volvía con una determinación renovada. El sueño nunca cambió. Descubrir la verdad, costase lo que costase. Entonces llegó el día en que todo cambió. Esta vez el equipo abandonó los planteamientos anticuados y adoptó la tecnología avanzada. Se desplegaron por todo el yacimiento radares de penetración en el suelo, sistemas de detección de metales y cartografía detallada de la densidad. Ya no se trataba de conjeturas. Cada centímetro de la isla se examinaba científicamente. Casi de inmediato, aparecieron señales extrañas en las pantallas. Ciertas zonas mostraban niveles de densidad muy superiores a los esperados. Incluso los expertos se sorprendieron. Tales lecturas no se producen de forma natural. Una alta densidad a esa profundidad sugiere algo pesado, algo sólido, algo construido. El ambiente se volvió serio. Los ingenieros dejaron de hablar. Los técnicos intercambiaron miradas silenciosas.
Las máquinas estaban contando una historia que las palabras aún no podían explicar. No se trataba de una simple anomalía. No era la naturaleza haciendo de las suyas. Parecía deliberada, a propósito, construida. Ese fue el momento en que el equipo comprendió que estaban más cerca que nunca de desentrañar algo profundo. Cuando Rick vio los datos claramente en la pantalla, su expresión cambió por completo. Sus ojos transmitían tanto excitación como temor. Sabía que ese era el momento que había esperado todos estos años. Ya no se trataba de una corazonada o de una teoría. Se trataba de una prueba. Había algo oculto bajo tierra y probablemente era extremadamente valioso. Ahora, la preocupación pasaba del descubrimiento a la supervivencia. La historia de Oak Island deja clara una cosa. El peligro se multiplica a medida que se acerca la verdad. Las inundaciones podrían volver. Los desprendimientos de tierra podrían golpear. Fuerzas desconocidas podrían surgir sin previo aviso. Lo que antes había sido una búsqueda era ahora una misión de alto riesgo. El escáner solo ofrecía un atisbo. La verdad completa aún descansaba bajo la superficie. Rick comprendió que la retirada ya no era una opción. Esto solo era el principio. Lo que quedaba por delante tenía el potencial de reescribir la historia de Oak Island para siempre. Cada paso a partir de este momento sería más peligroso, más intenso y más misterioso que todo lo anterior. Cuando el equipo se reunió en el lugar del escáner, el ambiente era diferente. Un extraño silencio flotaba en el aire, como si la propia isla contuviera la respiración. Rick avanzó lentamente y se detuvo en un lugar preciso. Sin hablar, señaló al suelo. Nadie entendió inmediatamente por qué, pero todos lo sintieron. Este lugar era diferente. Había una intensidad distintiva en los ojos de Rick del tipo que aparece cuando alguien siente que está al borde de algo monumental. Todo el equipo se quedó en silencio. No hubo preguntas ni risas, solo el zumbido sordo de la maquinaria y el sonido de la respiración acelerada llenaban el aire. La quietud era sobrecogedora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Años de esfuerzo, fracaso y paciencia se habían reducido a este único punto. Entonces llegó la confirmación. Los datos del escáner se revisaron minuciosamente. A una profundidad de 3 o 4 metros las lecturas eran inconfundibles. El suelo normal a ese nivel debería ser consistente, predecible. Esto no lo era. La densidad era mucho mayor, más pesada y más antigua. Los expertos explicaron que tales lecturas no podían proceder únicamente del suelo o de la piedra. Parecía ser algo colocado intencionadamente bajo tierra. Los medidores aumentaron bruscamente. Las máquinas no dejaban lugar a dudas. Bajo sus pies existía una gran estructura. No era natural. No era accidental. Estaba oculta. Cuando Rick asimiló el informe, bajó la voz cargada de significado. Sabía que no se trataba de una excavación más. Podía ser el lugar que habían estado buscando todo el tiempo. «Hay algo ahí abajo», dijo en voz baja, «y es muy especial». Algunos rostros mostraban miedo, otros excitación. Todos comprendían una cosa con claridad. Oak Island ya no guardaba su secreto en silencio, y lo que hubiera debajo por fin empezaba a salir a la superficie. Nadie podía creer que después de tantos años por fin hubieran encontrado una pista sólida. Pero al mismo tiempo todos sabían que cuanto mayor era el tesoro, mayor era el peligro. Porque la historia de Oak Island dice claramente que quien se ha acercado demasiado a este misterio ha perdido algo. A veces el tiempo, a veces el dinero y a veces la vida. Y ahora ese camino se abría de nuevo. A partir de ese momento, la historia dio un nuevo giro. Ya no era solo una búsqueda, se había convertido en una prueba. Lo que había debajo se revelaría más tarde, pero una cosa era cierta. Fuera lo que fuese, no era corriente. Y esto era lo que estaba haciendo de toda esta misión la más peligrosa. En cuanto se dio a conocer el informe del escáner, los primeros en callarse fueron los expertos. Geólogos e ingenieros que llevaban años estudiando la superficie terrestre podían ver la conmoción en sus ojos. Se miraron unos a otros, luego a la pantalla,
y de repente el ambiente se volvió serio. Los datos presentados no se parecían a los de cualquier excavación ordinaria. Los expertos afirmaron claramente que no podía haberse formado de forma natural. La capa del suelo donde se apreciaba esta anomalía suele contener solo tierra o roca, pero la densidad aquí era inusualmente alta. Parecía como si alguien hubiera colocado deliberadamente algo pesado bajo tierra. Un geólogo dijo sin rodeos, si esto fuera obra de la naturaleza, su forma y densidad no serían tan perfectas. Al oír esto, todo el equipo se quedó atónito, porque estaba claro que significaba algo. Se había creado algo, oculto, debajo, y eso también con mucho cuidado. Cuando los ingenieros vieron la cartografía 3D, también se convencieron de que no se trataba de una roca corriente. La estructura tenía bordes rectos que no se forman de forma natural. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que no se trataba de una simple excavación, sino de la puerta a un misterio. Ahora surgía la pregunta, si había algo debajo, ¿cuánto podía valer? Aquí es donde empezó la cifra de los 300 millones de dólares. No era una cifra al azar, se calculó con mucho cuidado. Primero se examinaron las lecturas de detección de metales. Las máquinas indicaban claramente que el metal que había debajo era mucho más pesado que el hierro o la piedra ordinarios. Después se calculó el volumen, es decir, lo grande que podía ser el objeto. Cuando se combinaron estas dos cifras, el número fue asombroso. A continuación se examinaron los patrones históricos. Los hallazgos anteriores en Oak Island, monedas, trozos de madera y fragmentos de metal indicaban que allí se había escondido alguna vez algo muy valioso. Combinado con este nuevo descubrimiento, se estimó que su valor podía ser de 300 millones de dólares o incluso más. Los expertos también explicaron que si realmente hay una cámara sellada debajo, podría contener no solo oro, sino también artefactos históricos. El valor de estas cosas no se mide solo en dinero, sino en historia. Por eso, este descubrimiento se considera tan significativo. En los rostros del equipo se reflejaba la emoción y el miedo. Emoción porque podría ser el mayor descubrimiento de sus vidas y miedo porque la historia de Oak Island demuestra que todo gran descubrimiento conlleva un riesgo importante. Aquí es donde la historia se profundiza. Ahora bien, no se trataba de meras especulaciones, sino de datos sólidos. Los expertos afirmaron claramente que lo que hay debajo no es natural y que su valor no puede ser trivial. Y aquí es donde el descubrimiento de Oak Island alcanza un nuevo punto de inflexión. Porque ahora la cuestión ya no es si algo existe o no. La cuestión pasa a ser qué es ese objeto y si los humanos serán capaces de recuperarlo sano y salvo. Oak Island no es solo un lugar misterioso. También arrastra una historia de miedo y tragedia. A lo largo de los últimos 200 años, muchos de los que se han acercado a este tesoro han sufrido grandes pérdidas. Algunos perdieron la vida, otros la carrera, y otros quedaron atrapados para siempre en este misterio. Por eso también se la conoce como la Isla Maldita. Hace años, cuando se empezaron a excavar aquí un túnel, se inundó de repente atrapando a los trabajadores en su interior. Algunos sobrevivieron de algún modo, pero aún así, la gente se negó a rendirse. Siguieron produciéndose incidentes posteriores como escapes de gas fuertes, corrientes de agua y hundimientos del terreno. Cada vez que la gente se acercaba al tesoro, alguna que otra tragedia era inevitable. La historia es testigo de numerosas misiones fallidas en Oak Island. Algunos equipos gastaron millones de dólares solo para encontrar herramientas rotas e historias incompletas. Algunos dedicaron toda su vida a esta búsqueda solo para regresar con las manos vacías. Por eso este lugar se considera tan misterioso como aterrador. Se dice que en esta isla opera una extraña ley. En cuanto alguien se acerca demasiado a la verdad, es inevitable que surja algún obstáculo. A veces las máquinas fallan, a veces el tiempo se vuelve adverso y a veces ocurre algún imprevisto. Este temor sigue presente en el corazón de la gente con cada excavación. Ahora que el equipo había llegado tan hondo, se reavivaron los recuerdos de accidentes pasados. Todos sabían que no era un partido fácil. No solo requería valor, sino también suerte. Y lo más aterrador era que la propia historia lo advertía. Avanza y afronta las consecuencias. Mientras tanto, cuando la cámara se desplaza hacia Rick Lagina, el ambiente se vuelve aún más emotivo. En sus ojos
Se percibe claramente una presión única. No habla, pero su silencio lo dice todo. Años de duro trabajo, esperanzas y temores reflejados en su rostro. Para Rick, este momento es profundamente personal. Su voz se vuelve un poco ronca, como si las palabras se le atragantaran en la garganta. Sabe que se encuentra en un momento crucial de la historia. Por un lado el sueño de toda una vida, y por otro el miedo de siempre a que todo vuelva a esfumarse. Se queda mirando al suelo un momento como si se cuestionara a sí mismo. ¿Es correcto seguir adelante? ¿Debería correr este riesgo? El miedo en sus ojos revela que él también es humano, no un superhéroe. Sin embargo, en su rostro se percibe una extraña determinación. Es en ese momento cuando el público conecta con él. Porque esta no es solo una historia sobre un tesoro, se convierte en una historia sobre las emociones humanas. Un hombre que a pesar de su miedo decide seguir adelante simplemente porque quiere saber la verdad. Este silencio, esta carga emocional, hace que esta historia sea real. Aquí no solo se descubre, sino que también se pone a prueba el valor humano. Y esto es lo que hace tan especial la historia de Oak Island. A medida que avanzaba la excavación, el peligro aumentaba rápidamente. Ya no se trataba solo de cavar, sino de una cuestión de vida o muerte. Los expertos sabían que el más mínimo error podría inundar toda la zona. El suelo de Oak Island es hueco, lo que lo hace extremadamente peligroso. El mayor temor era el agua. Si se abría un túnel de inundación en cualquier parte de abajo, el túnel podía llenarse de agua en cuestión de segundos. Las máquinas podían quedar atrapadas, las personas podían quedar atrapadas dentro, y toda la operación podía perderse para siempre. Esto ya había ocurrido antes, cuando inundaciones repentinas lo anegaron todo. El segundo gran peligro era el derrumbe del túnel. A medida que se profundizaba en la excavación, aumentaba la presión del terreno. Si el suelo de encima se desplazaba lo más mínimo, todo el túnel podía derrumbarse, lo que supondría la destrucción de maquinaria valorada en millones y la puesta en peligro de vidas humanas. El equipo también sabía que si perforaban en el lugar equivocado, lo que hasta ahora estaba oculto podría destruirse para siempre. Muchas veces en la historia las excavaciones precipitadas han destruido verdaderos tesoros para siempre. Este temor estaba profundamente arraigado en la mente de todos. En medio de este miedo, las tensiones empezaron a aumentar dentro del equipo. Algunos querían detener el trabajo porque los riesgos eran demasiado altos. Creían que primero había que recopilar más datos y luego seguir adelante. Pero había otros que creían que detenerse ahora sería una tontería. El ambiente se fue caldeando poco a poco. Las voces se hicieron más fuertes y el debate se intensificó. Algunos decían, si no nos detenemos ahora todo estará perdido. Otros decían, si nos detenemos, ahora no volveremos a tener esta oportunidad. Este debate no era solo sobre trabajo. Era una batalla entre el valor y el miedo. Algunas personas guardaron silencio. Sabían que cualquier decisión que tomaran tendría un gran impacto. La ansiedad era claramente visible en sus rostros. Todos pensaban lo peor, pero nadie se pronunciaba. Este silencio era el que más pesaba. El sonido de las máquinas infundía una clara sensación de pavor en todo el ambiente. Cada ejercicio parecía indicar que no había vuelta atrás. Caras sudorosas, cascos fuertemente agarrados y miedo en los ojos. Todo era palpable. Ese fue el momento en el que el equipo se dio cuenta de que no se trataba solo de una búsqueda. Era una apuesta en la que la derrota significaba perderlo todo y la victoria significaba cambiar la historia. La cuestión ahora no era solo qué había debajo. Se trataba de saber si el equipo podría resistir este peligro o si Oak Island volvería a ser implacable. Aquí es donde la historia alcanza su punto de inflexión más peligroso, dejando a la audiencia esperando con la respiración contenida para ver el siguiente movimiento. A medida que avanzaba la investigación, surgió una teoría que sacudió a todo el equipo hasta la médula. Los expertos dijeron que no parecía tratarse de una fosa típica ni de un túnel natural. Creían que este lugar podría haber sido creado deliberadamente, una antigua bóveda cuidadosamente escondida bajo tierra. Algunos expertos incluso sugirieron que podría haber un sistema de trampas debajo. En la antigüedad se construían trampas para proteger los tesoros que se activaban con un paso en falso.
Una inundación, el hundimiento del suelo o un cierre permanente podrían formar parte de este sistema. Otro factor aterrador era que si realmente se trataba de una cámara sellada, no sería fácil abrirla. Podría haber permanecido cerrado durante siglos, y en el momento en que se perturbara todo quedaría destruido. Esto llevó a algunos expertos a creer que perturbar este lugar suponía el mayor peligro. El equipo también empezó a discutir la posibilidad de que este lugar estuviera sellado deliberadamente para impedir que nadie llegara a él. Tal vez no se trataba de un tesoro, sino de un secreto que se consideraba necesario ocultar al mundo. Este pensamiento aterrorizó a todo el mundo. Esta teoría hizo que el ambiente fuera aún más intenso. Ahora la pregunta no era solo sobre el tesoro, sino sobre si una persona tiene derecho a revelar todos los secretos, o hay cosas que simplemente no deben tocarse. Muchos en el equipo se callaron ante este pensamiento, y entonces llega el momento en que se produce el giro más crucial de la historia. La cámara se desplaza lentamente hacia Rick Lagina. Su rostro está serio, sus ojos llenos de miedo y pasión. Durante unos segundos no habla, se queda mirando al suelo. Luego respira hondo y dice: «La retirada no es una opción». Estas palabras pesaban, contenían años de duro trabajo, esperanza y peligro. No era una simple decisión, era una decisión que podía cambiar la historia. En ese momento, el equipo se dio cuenta de que no había vuelta atrás. No importa lo que nos espere, no habrá vuelta atrás. La decisión de Rick no era solo la de un líder, sino la de alguien que había dedicado toda su vida a comprender este misterio. Había miedo en su voz, pero más que eso había verdad. Sabía que si se detenía hoy podría lamentarlo el resto de su vida, y si seguía adelante podría descubrir la verdad que el mundo lleva años esperando. Este fue el momento en el que el público se implicó por completo. Porque esto se convirtió en algo más que una simple búsqueda, se convirtió en una batalla entre el valor humano y el miedo. Una decisión que crearía historia o lo destruiría todo. Cuando la excavación alcanza su punto más crítico, todo se detiene de repente. El sonido de la maquinaria pesada cesa. El taladro se detiene. Un extraño silencio invade todo alrededor. El viento sopla con fuerza, pero nadie habla. Es como si el propio suelo contuviera la respiración. En ese momento el corazón de todos late con fuerza. Los trabajadores con casco permanecen clavados en su sitio. Nadie mira a su alrededor, sino que se limita a contemplar el profundo e implacable vacío que se abre ante ellos, donde algo está a punto de suceder. Es el momento en que el tiempo parece detenerse. La cámara recorre lentamente los rostros del equipo. Algunos tienen miedo en los ojos, otros esperanza y otros preguntas que no quieren formular. Las máquinas están apagadas, pero una pesadez impregna el ambiente. No se trata de una excavación cualquiera. Es el momento final de la toma de decisiones. Una extraña tensión flota en el aire, como si algo bajo la tierra se hubiera despertado. Todos saben que el próximo paso puede ser monumental. No es momento de retroceder, pero avanzar tampoco es fácil. Mientras tanto llega otra señal del escáner. Algo más aparece en la pantalla. Otra estructura más profunda que la primera. Los ojos de los expertos se abren de par en par al verlo, porque el significado está claro, lo visto hasta ahora era solo el principio. Los datos sugieren que puede haber más de una capa debajo, una debajo de otra, como si alguien hubiera ocultado cosas deliberadamente. No parece un pozo cualquiera, sino un sistema totalmente diseñado, y esto es lo que hace que la historia sea aún más aterradora. El equipo comprende que si la parte superior es tan fuerte, qué peligrosa debe de ser la inferior. Tal vez ese sea el verdadero secreto. Tal vez ese sea el verdadero tesoro, o algo que se mantuvo oculto al mundo. Pero aquí surge la mayor pregunta. ¿Deben los humanos revelar todos los secretos? ¿O hay algunas puertas que deben permanecer cerradas? Aquí es donde la historia alcanza su mayor punto de inflexión. Ahora todos los ojos están puestos en Rick Lagina. Él tomará la decisión. Él decidirá si proceder o no. Su rostro es serio. Su voz es suave, pero sus palabras son fuertes. Y entonces dice: esto no es solo una búsqueda del tesoro, es un intento de comprender la historia. Hay miedo en sus palabras, pero más que eso hay verdad. Sabe que retirarse ahora significa toda una vida de arrepentimiento. Y avanzar
Significa convertirse en parte de la historia. Este es el momento en el que el público está completamente entregado. Sus corazones empiezan a latir con fuerza, porque esto ya no es solo un espectáculo. Es una decisión que podría cambiarlo todo. Y aquí es donde termina la historia. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hay realmente debajo lo que el mundo busca? ¿O hay un secreto que no debe revelarse? Y por eso, si aún no se ha suscrito al canal, se está perdiendo lo que está pasando. Porque lo que viene a continuación no es solo un descubrimiento. Podría ser la mayor verdad de Oak Island.